Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos a este nuevo Talent Tech de Amatec Group. En este caso nos vamos a centrar en RPA, de las muchas cosas, muchas líneas que tiene Grupo Amatec. En este caso nos vamos a centrar en la parte del RPA. Y para ello tengo a tres consultores, tres expertos de la casa. Sí, creo que los vais a ver. Empezamos por arriba a la derecha. Vemos a Miquel Casado. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, lo que has dicho tú. Depende de los Depende, exacto. Y luego tenemos abajo a la izquierda a Javier Rodríguez. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Daniel? Se me oye bien, ¿no? Perfectamente, alto y claro. Y Carolina Rondón, abajo a la derecha. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Todo bien, Daniel. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de RPA, que es un tema que está como, bueno, RPA es Robotic Process Automation, que mucha gente tampoco, a lo mejor todavía no lo conoce. Bueno, pues a ver, me gustaría que me comentarais, cualquiera de los tres, explicaréis un poquito qué hace Amatec en el terreno del RPA, ¿cómo situáis? ¿Qué servicios ofrecéis en el ámbito del RPA? Pues bueno, si quieres, Daniel, comienzo yo un poco explicando qué hacemos y un poco de dónde venimos. Nosotros en el ámbito RPA empezamos ya hace 4 años, cuando esto todavía nadie sabía ni qué eran las siglas, ¿vale? Ahora más o menos os suenan un poco a todo el mundo, pero antes ni sabían, ¿no? La gente oía hablar de RPA y pensaba que esto eran robots físicos con manitas tecleando en los ordenadores, ¿no? Y ahora ha seguido un poco rompiendo esa pared y ya se va abriendo un poquito al mundo de lo que es la tecnología. Y en ese inicio que empezamos, lo que empezamos a hacer, lo que hacemos directamente en Amatec, ¿no? Es montar centros de excelencia, especializarnos mucho en las tecnologías, sobre todo en este caso, pues luego si queréis ya hablamos un poco más de los partners con los que trabajamos, en un partner muy específico que ahora es el líder de la tecnología. Y a partir de esos centros de excelencia, lo que buscábamos era dar un servicio end-to-end a los clientes, ¿vale? Todo el proyecto completo, haciendo un poco de todo, desde toda la parte de consultoría, identificación de qué tareas o procesos pueden ser o no automatizables en los clientes, entrando a las áreas de recursos humanos, financiero, compras o cualquiera de las áreas core de cualquier compañía, identificando esos procesos, analizando si realmente merecen o no la pena ser robotizados y luego posteriormente lo que ofrecemos es ya todo el servicio de robotización, ya en donde entra nuestro equipo de factoría, de desarrollo que tenemos y se pone a diseñar todos esos procesos o flujos para que nuestros robots puedan entenderlos y hacer esas labores automáticas en lugar pues, del equipo humano, ¿vale? Entonces, hasta que es de valor añadido, será nuestro propio equipo de robots los que va a trabajar. Y a partir de ahí, pues ya proyectos globales. Hacemos mantenimientos, damos formaciones a clientes, todo siempre pues muy de la mano del fabricante con el que trabajamos. La pregunta que te hacía Carolina es, vosotros trabajáis fundamentalmente con UiPath, ¿no? El fabricante indio. Sí. De momento solo trabajamos con UiPath. Por ser una de las herramientas más poderosas en el caso de RPA, ¿okay? Siendo galardonada 2 por 2 años consecutivos por el informe Gartner. ¿Okay? Y básicamente los factores claves por los cuales esta herramienta se posiciona en primer lugar y es una de las consentidas de la mayoría de las empresas que nos dedicamos a RPA es porque esta herramienta tiene una alta capacidad para poder automatizar procesos complejos, ¿ok? Entonces te permite automatizar procesos complejos y mantiene los niveles de seguridad que corresponden para esa automatización. Adicionalmente, es una herramienta que tiene una agilidad, ¿ok? Que hace que la herramienta sea manejable, que sea dinámica, que el desarrollo sea muchísimo más ágil y sea fácil. Otro aspecto a considerar también es que esta herramienta ofrece un factor invaluable o que nosotros evaluamos mucho, que es la escalabilidad, ¿okay? Ya que es extensible o modulable. Además, permite que se desarrolle tanto en entornos on-premise o SaaS. Entonces, en nuestra experiencia con esta herramienta, han sido diversas las ventajas que nosotros, como expertos en RPA, hemos podido aprovechar de esta herramienta.
Bueno, contadme un poquito qué tipo de proyectos estáis haciendo más ahora, digamos, en el terreno de RPA. Aunque no me expliquéis en concreto la empresa, porque muchas veces es un tema complicado, pero ¿qué tipo de proyectos estáis haciendo? ¿Estáis trabajando más en banca? ¿Estáis trabajando más en seguros? ¿Estáis trabajando más en la parte de automatización del departamento financiero, del departamento de marketing, integración de RPs? No sé, un poquito, o cada uno, un poco dónde estáis trabajando más. Vale, ahí Dani, si quieres te contesto yo. Bueno, no, de Carolina se ríe porque realmente, bueno, estamos en todos los sitios, Daniel. Realmente estamos tanto en el sector de las mutuas, estamos en el sector hotelero, ¿vale? Estamos en banca, estamos en seguros, estamos en... Bueno, te podría decir un amplio, ¿no? Pliego de sectores en el que estamos. Entonces, realmente lo bueno del RPA es que podemos atacar realmente a cualquier proceso, ¿vale? Prácticamente cualquier proceso, obviamente que no requiera, que no sea un proceso físico, ¿vale? En el que haya que, bueno, manejar materiales o esa serie de cosas, ¿vale? Siempre que hablamos de RPA estamos hablando de procesos de negocio, pero procesos que se llevan a cabo en un ordenador, ¿vale? En una máquina física, en un ordenador, por que nos entendamos. ¿Y dónde estamos apuntando o dónde apuntamos más? Bueno, tenemos un recorrido muy importante en el sector de las mutuas, ¿vale? Estamos, no sé si se lo lanzo a Javi, pero creo que estamos en 7, 8 mutuas por lo menos, o 6 o 7 mutuas. Estamos también, o tenemos una posición muy buena en el sector de la banca. Bueno, como te digo, un poco de todo, ¿eh? Los procesos más idóneos, pues ojo, estamos también en recursos humanos. Los procesos más idóneos son los financieros, son los de administración, recursos humanos, logística. Bueno, no hay ninguno en particular que sea extremadamente complicado, ¿no? Pero nuestros preferidos son esos. Sobre todo aquí un poco, bueno, perdona, Daniel, yo te digo, un poco por ampliar la información de Miquel, tenemos proyectos de todos los ámbitos y un poco lo bonito de esta tecnología de RPA es que es un lienzo en blanco, ¿vale? Nosotros no vendemos una solución estilo RP donde lo que queramos hacer es vender un paquete que hace determinadas cosas. No, aquí lo que hacemos es ir al cliente, ver qué problemas tiene de cualquier índole y ese automatizarlo para hacerlo con nuestra tecnología. Realmente esa es la ventaja, el dinamismo y la capacidad que tiene. Y ahí un poco por ampliar, estamos haciendo proyectos yo creo que muy interesantes, ¿vale? Que muchos se pueden contar porque son con administraciones. Estamos trabajando, por ejemplo, con call centers, ¿vale? Trabajando con el 010, ¿vale? En algunas comunidades intentando reducir los tiempos de respuesta de las llamadas de ayuntamientos, ¿vale? De grandes ayuntamientos que tienen mucho equipo humano trabajando. Estamos trabajando con mutuas de accidentes, por ejemplo, en muchos procesos relacionados con el COVID, ¿vale? Con esta situación que hemos tenido, pues donde antes tenían 100, 200 peticiones por cese de actividad de autónomos, porque desgraciadamente en este país los autónomos no se pueden poner de baja, ¿vale? Ahora sí, con el COVID, pues de repente a lo mejor le entraban 200.000, ¿vale? Toda la gente que tenía que solicitar la prestación excepcional del Estado, pues tenía que hacerlo. Eso había una situación para las mutuas que era insostenible, porque eran incapaces de tramitar todo este tipo de excepciones y tampoco podían desarrollar soluciones a medida en un corto plazo de semanas. Con el RPA, pues en las mutuas en las que ya estábamos implementado, pues hemos conseguido dar respuesta, en algunas de ellas ahorrar mucho dinero, mucho dinero, pues millones de euros, y no solo en prestaciones que a lo mejor no debían pagarse, sino en gente que a lo mejor no le correspondía recibir ese tipo de prestación porque a lo mejor no figuraba actualizado que estaba al corriente de pagos, pues que sí pudieran recibir la prestación, ¿vale? Con todos los inconvenientes de reclamar a posteriori que tiene. Entonces, proyectos muy interesantes, pero sobre todo es la versatilidad, la capacidad que tenemos que adaptarnos y ahora con el COVID lo estamos viendo, ¿no? Procesos que surgen y de la noche a la mañana, en 2 semanas, estamos ya poniéndolos en producción, cosas que no se han hecho nunca. Y por ejemplo, poneme un ejemplo en estos procesos, por ejemplo, de la mutua, con el tema de las reclamaciones de los autónomos. ¿Qué tipo de procesos? Poneme algún ejemplo concreto. Es decir, se recoge, no sé, un email, entiendo, o un email o un formulario digitalizado y se manda a que haya otra persona o otra aplicación que lo apruebe. Decidme algún proceso automatización concreta. Pues mira, en ese caso, por ejemplo, de procesos que estamos hablando, que suelen tener 2 fases, ese tipo de proceso de solicitud de la prestación de los autónomos. Uno era toda la recepción de la documentación, ¿vale? Pues los formularios que tenían que rellenar cumplimentados,
los DNIs, pues a lo mejor donde te entran 200.000 peticiones, lo que hace la RPA era, pues a través del propio correo electrónico o de algún buzón que habilitaba las mutuas, recoger toda esa información, extraerla y validarla y luego cargarla en el sistema. Es decir, pues coger la información del DNI, validar que ese DNI que te envían pues está asociado al formulario que han enviado, toda esa información se valida y se carga en un sistema para que el equipo humano pues solo gestione aquellas peticiones pues que vienen mal o se han identificado determinados errores. Y luego, pues esto es una casuística que tienen muchos clientes, la mutua pues no es una excepción, es toda la integración con aplicaciones de terceros, ¿vale? Porque al final, entre sus distintos aplicativos, pues mañana puedes hacer determinadas interconexiones. Pero si mañana tienes una aplicación, como puede ser la gerencia informática de la Seguridad Social, que no te permite integrarte con ellos, ¿vale? Pues la única opción es entrar a través manualmente como un equipo humano. Pues hemos podido automatizar parte de esa gestión para que determinadas consultas, para ver si una persona está al corriente de pagos, si todavía está de alta o no con la mutua, si le corresponde una prestación, pues eso lo que puedo hacer es validarlo un propio bot entrando con credenciales en una aplicación de un tercero, ¿no? Eso es un caso habitual, donde vamos viendo al bot, entrar abriendo las distintas webs y trabajarlo. Y casos como esos muchos, ¿vale? Pues descarga de información de movimientos bancarios donde le vamos a ver entrar al bot, entrar en BVA, en Santander, en Bankia y descargar esos movimientos o cualquier otro tipo de proceso o aplicación, ¿vale? Pues siempre lo que dices tú, ¿no? Cojo un correo, descargo en una aplicación, cojo información, descargo en otra. Las tareas que hacemos en el día a día, ¿no? Con el ordenador. Veo que se ha ido Carol, ¿no? Sí, se ha ido Carol. A ver si aparece y la vuelvo a meter. Vale. Bueno, o sea, el RPA en principio tengo entendido, por así decirlo, por definirlo de alguna forma, sería la automatización de procesos, por así decirlo, que se visualizan, ¿no? Es decir, que podrían hacerse directamente en un ordenador, por así decirlo, ¿no? Eso es. O sea, lo que antes era, no sé, pues, con un ratón. De hecho, hay algunos sistemas de Robotic Process Automation que graban las acciones, ¿no? Esto es el Robotic Process Automation por darle una definición un poco teórica, por así decirlo. Eso es. Antes, por ejemplo, cuando cualquiera oía hablar de integrar dos aplicaciones, no veías nada. Es decir, había una aplicación comunicándose por otra por detrás y ya está, ¿vale? Estos robots no integran. Estos robots lo que dicen es interactúan, imitan el comportamiento. Entonces, podemos ver en la pantalla del robot cómo está haciendo todas esas acciones sobre los aplicativos. Habrá algunas que no, ¿vale? El robot tiene ya capacidades especiales que nosotros no tenemos. Pues leer un correo, abrir un Excel, mover un archivo de una carpeta a otra. Hay actividades que ya integra, ¿vale? Por así decirlo, con las principales actividades de Windows, correo. Pero todo lo estándar de entrar en una aplicación, en un ERP, en una web y hacer cualquier movimiento, lo vamos a ver interactuar. Y, de hecho, para la aplicación que está encima, no requiere ningún tipo de modificación, porque lo único que va a detectar es un usuario realizando la tarea habitual que está trabajando. Pero lo que tenemos es un bot que nos permite automatizar sin modificar esas aplicaciones ni esas largas integraciones que se producían antes, ¿vale? Que era necesario. Esto es una nueva línea de trabajo. Hay una pregunta que siempre me ha... O sea, una pregunta... una duda tradicional, por así decirlo. ¿Qué relación tiene el Business Process Management con el RPA? De hecho, hay fabricantes, por ejemplo, como Appian, ¿vale? Pegasus, bueno, hay otros fabricantes, Pega, ¿no? Por ejemplo. Pega, que vienen del BPM y, digamos, se ofrecen, digamos, un producto RPA. ¿Qué relación hay entre el BPM y el RPA? Porque, por ejemplo, vosotros en Amatec no implementáis el BPM, hasta lo que yo entiendo. Eso es. Nosotros, de hecho, hay algún proyecto que hacemos mixto y nos apoyamos en otros partners para temas de BPM, pero BPM es como la capa que se pone por encima para gestionar procesos, es decir, donde defines las reglas, montas los procesos, los flujos de aprobación, pero no tiene por qué tener integración con las aplicaciones, ¿vale? Es una capa que se pone por encima para tener un control del flujo de los procesos, por así decirlo, otra aplicación que se mete. RPA es la patita o el bracito del BPM que una vez que has decidido que tiene que hacer una tarea, va a ese aplicativo y activa y hace la acción que tiene que hacer, ¿no? Yo siempre lo defino un poco de ese modo, es decir, BPM sería la capa por encima que puede, pues, mediante integraciones o mediante acciones humanas o lo que sea, de ir desencadenando distintas tareas que vamos activando en nuestro flujo
Y el RPA pues es una patita que se activa para conectar pues con esa aplicación, hacer esa funcionalidad en concreto, ¿vale? O esa parte del proceso. Entonces, es como dos niveles distintos. ¿Qué pasa? Que los fabricantes que ya tienen experiencia en uno, en esa parte de diseño o definición de flujos, pues ya la aprovechan para meterse. Entonces, pues están trabajando en los dos niveles. La gente que viene del RPA está ascendiendo a modelos de BPM y la gente que viene del BPM pues está bajando al nivel de RPA, ¿no? Un poco por intentar hacerse con todo el negocio. Para ampliar un poco lo que dice Javier, BPM es lo macro, como bien lo explicaba Javier, es lo macro, y RPA, tú puedes tener un BPM y dentro de ese BPM puedes tener varios RPA que hacen las tareas, ¿ok? Yo, como lo veo, son herramientas que se complementan, ¿ok? Son herramientas que están para gestionar y para hacer más ágil los procesos, tanto BPM como RPA. En este caso, BPM para agilizar todo lo que es la gestión de los procesos y RPA para la automatización de tareas repetitivas. Entiendo. Pero, digamos, son como independientes, o sea, no tiene nada que ver a nivel tecnológico, por así decirlo, ¿no? Vosotros entráis... No, ahí Daniel, efectivamente. Tú una vez en el BPM ya tienes diseñado el proceso y tienes bien claro cuáles son las personas que interactúan, bien acotado el proceso, ahí puedes decidir por qué te interesa meter un RPA en alguna de las partes del proceso, en el proceso completo. Puedes decidir que una parte vaya con una macro de Excel o puedes decir que la parte de ClickView o de Power BI se haga de forma automática con herramientas de automatización de reportes. Digamos que BPM es el todo y el RPA puedes meterlo en una parte del proceso, por el proceso entero. Es la parte de automatización, pero que la puedes incluir o no dentro del BPM. Eso es, de manera un poco, poniendo un ejemplo ya práctico, Daniel, imagínate que tú tienes un proceso manual de recursos humanos que es dar de alta a usuarios, ¿vale? Dar nueva gente que se incorpore a la compañía. De tu proceso estándar es, pues te llega un correo responsable con los datos, vas y se los pides a la gente, le envías el precontrato del contrato con la información, te manda documentación, ahí ya pones y validas pues el contrato para enviárselo otra vez con la información de la nómina que va a cobrar, luego te lo vuelven a aceptar, se vuelve a enviar a la persona de recursos humanos, la da de alta en el sistema, la manda la petición, por ejemplo, al equipo de informática para que te dé alta el correo. Eso es un flujo de trabajo. Eso normalmente está procedimentado, no está pintado. Es decir, tú lo sigues porque te han enseñado a hacerlo así. ¿Qué pasa? Con BPM lo que haces es metes una capa por encima que te obliga. Es decir, una aplicación por encima que lo que va haciendo es vas viendo los pasos y en qué punto se encuentra cada petición. Y en cada punto, pues si te toca generar el contrato, llegarás, cogerás la información del BPM, irás, imagínate, a tu aplicación de SAP, generas el contrato y activarás el flujo para que siga la siguiente persona que tiene que trabajar. Con BPM hay dos opciones, o había dos opciones antes, es decir, o ponías una persona, un humano a hacer la tarea en ese punto que te decía el BPM que tenías que hacer, o hacías una integración con ese aplicativo. Entonces, ahora está la tercera opción, que es meter el RPA en esa parte para que el BPM llame al RPA y ya vayas un poco enlazando las dos soluciones, ¿no? Esa solución de alto nivel, que es el BPM, que va llamando al RPA y te va haciendo todas las verticales. Oye, creo que a la hora de... No lo sé concretamente porque no lo he hecho nunca, digamos, ¿no? Pero el vender RPA debe ser, entre comillas, como más fácil que vender otros aplicativos informáticos, en el sentido de que el caso de negocio, el ROI, es como fácil de calcular en un principio, ¿no? Oye, pues mira, te vamos a meter un RPA, te vas a ahorrar tantas horas hombre, estas horas hombre las vas a poder meter en una tarea mucho más cualificada y los números deben de ser como muy fáciles en principio, ¿o no? Sí, eso es así. Nosotros intentamos ofrecerlo así a clientes como un proyecto cerrado, acotado, donde el cliente nos dice lo que le cuesta hacer la tarea, es decir, lo que se gasta, y nosotros lo que decimos es, oye, ¿cuánto te va a costar automatizándolo? Para que sea muy claro, para que si mañana te dicen, pues oye, a mí me cuesta todos los días la luz 20 euros y ahora te va a costar 10, pues que el caso de negocio salga, ¿vale? Y nos comprometemos. Pero el RPA tiene un hándicap, ¿vale? La tecnología tiene un hándicap muy grande y es primero una tecnología muy nueva. Y eso siempre implica que tienes que ir al mercado primero a explicar qué es RPA. No todo el mundo lo conoce, son flujos de venta pues largos, porque hay que explicarlo. Y luego lo segundo es identificar los casos de uso.
Y nosotros tenemos presentaciones con multitud de casos de uso, con ejemplo como el que te he pintado, Daniel, de un alta de recursos humanos. Y me dirás, joder, la alta de recursos humanos la tienen todos los clientes. Ya, pero claro, un cliente pues a lo mejor tiene un alta al mes y otro a lo mejor tiene 500. Uno a lo mejor tiene una parte que ya está integrada y el otro no. Esa parte ya la tiene automatizada o la tiene que hacer de manera manual. Entonces, la situación, el caso y el proceso depende tanto de cada cliente que la parte más difícil, junto con explicar qué es la tecnología, que eso pues te abre la puerta y es muy fácil contarlo y estamos teniendo mucho éxito, es identificar esos casos de uso. Es la parte más complicada. De hecho, en los primeros años nos dimos muchos golpes intentando ir al cliente, nos proponían procesos, hacíamos el business case, no salía, habría que poner el siguiente y ahí decidimos cambiar el chip. Ahí fue un cambio radical en el área de RPA, que es cuando yo creo que empezamos un poco a dar más salida al mercado y a ganarnos este nombre que tenemos a día de hoy, sobre todo en el mercado nacional español. Y es con la parte de RPA enfocar nuestros servicios a, como ya tenemos el conocimiento de los procesos, sabemos cómo evaluarlos y sabemos ya contarlo y venderlo a los usuarios, dejándose a las compañías entrar a explicar las áreas de negocio y vamos a ayudarles a identificar ese tipo de tareas. Entonces, nosotros montamos un modelo de consultoría que llamamos, de identificación muy estandarizado, que lo que hacemos es, pues a través de workshops, ayudar a los clientes a identificar y mapear todos esos procesos de manera muy ágil, a lo mejor en 2 semanas, un mes, todos los procesos que pueden ser o no automatizados y ya evaluar cada uno de ellos con su business case independiente. Y a lo mejor pues nos saldrán un 70% que no merece la pena a nivel económico y a lo mejor por otras razones sí, no por ahorro de horas, sino por reducción de errores u otras casuísticas, pero ya somos capaces de identificar esos proyectos gordos que nos van a pagar y que realmente son un problema para el cliente. Esto es lo más curioso, Daniel, que normalmente el cliente no lo sabe. O sea, Miquel, que has hecho un montón de consultorías, o Carolina, te lo podrá contar, de estar en una consultoría, en un workshop con 8 usuarios de un área de negocio, de recursos humanos o financiero, y a lo mejor alguien levanta la mano y dice, es que yo dedico todos los días 4 horas a esto. Y el propio responsable del área no saberlo. Y esto es la tónica que nos encontramos cada día. Es muy difícil porque la gente va tan saturada que no conoce realmente los problemas del negocio. Y esa es la parte más difícil, lo que más nos ha costado a la hora de venderlo. Porque el mensaje es muy potente, pero hay que saber identificarlo siempre. O sea que al final lo que es la consultoría de negocio, efectivamente, el hacer un análisis previo a hacer nada técnico, digamos, ¿no? A ponerse a implantar nada, de realmente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere hacer y cómo se podría mejorar, eso es lo más importante al final, ¿no? Eso es muy importante, Daniel, de evaluación. Tenemos, lo que comentaba Javi, realmente hay un punto previo que hay muchos clientes que, bueno, deciden no hacerlo, ¿vale? Pero nosotros lo consideramos esencial y es esa parte de consultoría que comentaba Javi. Es, oye, antes de sentarnos y de decir vamos a lo bruto a hacer estos 3 procesos que has decidido que se quieren robotizar, oye, vamos a ver qué procesos hay en X departamentos, vamos a hacer un análisis, ¿no? de qué podemos obtener antes de ponernos a robotizar y de ver qué esfuerzos nos va a llevar esa robotización, de qué ventajas vamos a obtener. Oye, comentaba antes Javi, no es solo la reducción de horas, ¿no? O el ahorro en horas. Hay otra serie de variables que se deberían tener en cuenta para la robotización. Pues la complejidad de los sistemas es importante a la hora de robotizar algo o no robotizarlo. Si vamos a tener un mayor control del negocio, si va a haber una curva, vamos a disminuir la curva de aprendizaje o un montón de variables, ¿no? Que nosotros en esta consultoría las tenemos en cuenta. Y luego, sobre todo, el dibujar una hoja de ruta de qué vamos a hacer de aquí a 1 año, de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años, de qué objetivos estratégicos queremos alcanzar. Y creo que esa es una parte que, comentamos, puede llevar 1 mes, 2 meses hacerla y no tiene un coste tampoco muy elevado. Y creo que cuando hacemos esta consultoría previa al proyecto de robotización, estamos viendo que los resultados son mucho mejores, ¿no? Porque enfocamos el tiro mucho mejor y los ahorros de verdad se ven. Esos ahorros prometidos de tiempos y esos beneficios de RPA, de verdad que se ven a largo plazo. Y a nivel general, ¿cuál suele ser? Habrá muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades, pero ¿cuál habéis detectado vosotros que suele ser una de las principales dificultades para poner en marcha al menos esa primera automatización, ¿no? Ese primer hito de un proyecto de este tipo? A lo mejor, planteo, se plantean a veces
ciertas reticencias, incluso por los departamentos, ¿no? Por la gente que está trabajando, a ver si me van a quitar el trabajo, a ver si van a ver que no hago nada, ¿no? A ver si yo qué sé, me va a cambiar la forma que yo tenía de trabajar habitualmente y esto me va a perjudicar. Al final, digamos, la resistencia, digamos, al cambio puede ser un tal, la integración con los sistemas, es decir, ¿qué tenéis cada uno detectado como un problema que suele ser habitual? Wow, lo primero que bien has dicho, Daniel, es que hay resistencia. Cuando dices RPA, automatización, robótica, claro. la Robótica, gente claro. Inmediatamente pues asocia eso a el robot vino a quitarme el trabajo. Claro, claro. Y nuestro trabajo es enfocarlo como bien lo hacemos, no solamente a través del ROI, como dijo Mikel, o disminución de horas, sino también nosotros hemos identificado unos criterios que no están vinculados solamente a las horas, sino están vinculados con el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, que en procesos en administración pública es sumamente importante, porque allí son muy rigurosos con el cumplimiento de la normativa que rige el proceso. Entonces, hemos tenido por lo menos ese criterio, la reducción de la curva del aprendizaje, los procesos automatizados son estandarizados, los procesos automatizados permiten que la auditoría de ese proceso sea muchísimo más ágil. Entonces, al final, nuestro trabajo es concientizar, en este caso, al proceso owner y hacerle ver que una vez que se libere de ese trabajo rutinario, porque es un trabajo rutinario, es un trabajo repetitivo, pues va a poder dedicar esas horas a un trabajo más analítico. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a estas consultorías, pues en esa exposición tratamos de sensibilizar, en este caso, a los usuarios que están allí y explicarle bien lo que hace RPA, cómo lo hace, porque finalmente RPA se dedica a las tareas repetitivas, pero el análisis, el valor agregado a la tarea, al final se la da el usuario final. Entonces, ahí, Daniel, como bien dice Carolina, es el enfoque. O sea, si yo voy y te digo que voy a sustituir tu trabajo, dime qué haces, pues a lo mejor claro, te pone un poco de uñas. Pero si el discurso es dime qué no quieres hacer, ahí es cuando la gente cambia mucho el chip, ¿no? Que es un poco el discurso que ofrecemos. Dime qué odias de tu trabajo, dime qué tareas son las que estás harto de hacer y te hacen perder un montón de tiempo y no te hacen llegar. Y ahí es donde nosotros entramos para poder ofrecer nuestros servicios. Y realmente son los propios usuarios los que nos ofrecen. Piensa que en la mayoría de los casos, te diría que en el 80% de los clientes, nuestro cliente no es el área de IT correspondiente. Esto es otro de los hándicaps que solemos tener. Es el propio negocio, es el área de recursos humanos, es el área financiera el que nos llama y luego posteriormente entra IT, porque muchas veces lo que hacemos es cubrir carencias que los propios equipos internos de tecnología no pueden hacer porque pues, no pueden hacer ese tipo de integraciones, no pueden hacer la tecnología o no llegan con sus equipos humanos, ¿no? Entonces, a veces es más el propio equipo de IT que quiere cubrirlo todo con lo suyo y que no perder un poco el control, ¿vale? Ya dependiendo de cada cliente, hay aquí de todo, que el propio equipo de negocio, que si se lo enfocas bien y se lo explicas, enseguida, vamos, vienen con las manos abiertas. Y yo me acuerdo del primer proyecto que hicimos de RPA, era un proyecto que empezamos en verano y cuando llegaba Navidad habíamos puesto en producción un proceso que era para todo tema de cajas rurales, dar de alta distintos usuarios, se fusionaban 2 cajas, tenían que darse un 22 de diciembre un equipo de 5 chicas que tenían ahí, pues no sé si 1000 usuarios de alta, y ese día pues los hizo el robot, ¿no? Me acuerdo que trajeron bombones porque dijeron, oh, es que si no nos queda quedarnos aquí el 24 hasta las 4 o hasta las 5 haciendo este tipo de tareas. Entonces, es ver ese enfoque con la gente y luego los problemas pues suelen ser que al final entras en una organización, hay que integrarte, hay que ver cómo gestionar los usuarios. Muchas veces hay un miedo asociado de que mañana vamos a tener un robot atacando aplicaciones que pueda hacer o que no. Si hay un usuario que, por ejemplo, está accediendo a determinada aplicación del banco, el banco no te va a dar unas credenciales para un robot, ¿vale? Tendrás que acceder con las credenciales nominativas del usuario y a nosotros pues ya nos procuraremos en guardarlas de manera segura para que las modifique, para que pueda abrir el alcance de lo que hace el robot no, para que lo podamos utilizar en cualquier momento. Y bueno, ya medidas que nosotros aplicamos en un poco nuestro modelo de gestión del cambio para intentar que esta integración con el modelo RPA pues sea lo más suave posible. Son cosas que nos hemos pegado mucho
y ya son problemas que nos vamos un poco ya sabiendo atajarlos desde el principio. Pero más o menos ese es el problema fundamental que solemos encontrar. A mí, sí, dejas, Dani, darte otro punto de vista claro, y estarán de acuerdo mis compañeros, Javi y Dani. Otra dificultad, y esta ya parte es un poco más técnica, ¿vale? Es tratar de incorporar, ¿no?, dentro del robot todas esas casuísticas que se pueden dar, porque claro, cuando tú vas a robotizar una tarea, ¿no?, los analistas o los consultores como nosotros nos reunimos con la gente de negocio, los que a día de hoy hacen el proceso, y bueno, ellos te explican el proceso como suele ocurrir el 70% de las veces. Pero el otro 30% de las veces, que es cuando alguien te manda algo mal, cuando esto falla, cuando esta cuenta no es esta, este importe no se debería hacer esto y se debería hacer de otra forma. Ahí es donde nosotros tenemos que ser un poco pesados, ¿no? y hacer muchísimas preguntas, porque al final el RPA no hace únicamente el proceso cuando todo va bien. Parte de la importancia de esta tecnología es que cuando las cosas no van bien o no van por el flujo habitual o el normal, ¿no?, es que se gestionen también realizando notificaciones o avisos a las personas para que sepan que algo no ha ocurrido, o que se gestionen de una forma diferente, ¿vale?, esos procesos. Y ahí es donde los analistas o los consultores tenemos que ser un poco pesados para hacer lo que llamamos nosotros un levantamiento funcional del proceso e incorporar todas las posibles opciones que se pueden dar. Cuando entráis en un cliente, ¿es habitual que veáis que ha habido intentos, por así decirlo, de alguna forma de automatizar esas tareas que finalmente vais a automatizar vosotros? Es decir, la gente, yo que sé, se ha puesto a tocar con el SAP o algún consultor ha tratado de automatizar con SAP o se han hecho aplicaciones a medida. ¿Es habitual esto? Es decir, también esto entronca con cómo suele acercarse alguien que no haya visto una entrevista como la que estamos teniendo hoy en día, ahora mismo, a vosotros pidiendo un RPA, porque efectivamente esto no es tan conocido, ¿no? ¿Es habitual que la gente trate de resolver de una forma un poquito personalizando los aplicativos, fundamentalmente los RPs en muchos casos, entiendo, los CRMs, antes de llegar a una solución RPA? No es muy habitual, Dani. Bueno, Javi, te dejo. Contesta tú si quieres. Sí, no, vamos, al final esto no deja de ser una nueva línea. O sea, antes se hacía a mano, luego aparecieron los aplicativos y ahora aparece una tercera línea de trabajo que son los RPAs, que trabajan las tres en paralelo. Entonces, siempre que un cliente enfoca un problema, pues el cliente que no conoce RPA, pues plantea las dos opciones, o hago una integración o pongo una persona a hacerlo. La gente que conoce el RPA intenta plantear ahora, pues, la tercera vía. De hecho, imagínate, cosas tan tontas como en un propio RP, como puede ser SAP, hacer una modificación, un automatismo. Hay clientes donde estamos compitiendo contra el equipo del ERP, es decir, ellos mismos automatizando sobre su herramienta o nosotros. Nos llegan, vemos la valoración, vemos lo que sale más económico y el cliente decide. O sea, no deja de ser otra línea más de trabajo. Lo que pasa que aquí, como ya conocemos otros dos, el RPA va muy enfocado es a ver cuál es la que realmente pues aporta más y sale más económica. Pero sí, esto, además, en muchos casos las consultorías identificamos procesos que no tienen que hacerse con RPA, sino que directamente decimos al cliente, oye, pues mira, nuestra recomendación es un aplicativo o una integración o con una persona que estos 10 minutos al mes que no le va a costar nada, ¿vale? O sea, hasta ese punto llegamos. También hemos visto, Dani, procesos que directamente ellos han tratado de solucionar los problemas o sus problemas, entre comillas, pues con una macro de Excel o últimamente, ¿no? El otro día veíamos un caso de una pequeña parte del proceso que se había automatizado con Python, con una herramienta, no sé si lo conoces, entiendo que sí. ¿Qué es lo bueno de RPA? Que cuando el proceso o la automatización no queda cubierta con esa pequeña automatización en una macro de Excel o en Python, el RPA te permite automatizar esas automatizaciones, valga la redundancia, que ya están hechas, ¿vale? Es decir, dentro del propio RPA tú puedes introducir que se ejecute esa macro que ya te ha dado el tercero. Entonces, bueno, podemos cubrir todo el proceso, lo que te comentaba antes. Y ahí un poco, por explicar lo que igual nos, la parte de Miquel, o sea, hay clientes que a lo mejor ya tienen partes de su proceso hechas, es decir, tiene el proceso una macro de Excel, pues lo que dice Miquel es que esa macro no se desecha y se hace otra vez en RPA, es decir, le decimos al robot que ejecute esa macro y ya ese conocimiento funcional y ese diseño que está hecho funciona. Si ya hay un módulo que hace algo en Python y tiene que procesar esta información, lo que hace en el RPA es va a la aplicación de Python, ejecuta la actividad de Python que tenga que ejecutar,
coge ese output y sigue trabajando. Es decir, nos permite entrar en esos huequecitos sin por ello destrozar lo que ya existe. Y eso ahorra muchos costes y agiliza mucho toda la robotización de los procesos. ¿Qué pasa con la mayoría de las automatizaciones? Lo que ocurre es que realmente, como podemos ver, es que pues las macros únicamente o mayormente te sirven para procesos de Office, ¿no? O Python tienen un alcance muy limitado. ¿Qué te permite RPA? Pues abarcar el proceso entero, integrar todas las aplicaciones que están involucradas dentro del proceso. Eso es, no sé, creo que lo importante que tiene RPA. Eso te permite cubrir el proceso entero de inicio a fin. ¿Competís muchas veces más con, como habéis dicho, con el propio equipo del RP o con el equipo de IT de la empresa que no quiere perder el control y prefiere desarrollar aplicaciones que con otros RPAs? ¿O ya competís un poco con todo? ¿Con otros RPAs te refieres a otras soluciones de otras soluciones RPA? RPA, sí, o otros consultores que lleven una herramienta RPA? Sí, bueno, aquí nosotros tenemos suerte y es verdad que en su día nos decidimos casar con UiPath antes de que estuvieran esos niveles pues, de Gartner que indica Carolina y que ahora mismo fuera número 1 y tuviera este nivel de implantación. Y ahora es verdad que yo creo que el 85-90% de las implantaciones de RPA en España se hacen sobre esta tecnología. Entonces, a nivel de competir con tecnología, como esta tecnología no se puede migrar de manera sencilla a otro tipo de RPA, es verdad que cuando un cliente se casa con una, apuesta por una y con esa se queda. Como el que nadie tiene dos RPs, porque cambiarlo de uno a otro pues requiere hacer un proceso de cero. Pues con RPA prácticamente es lo mismo, te quedas o te casas con una tecnología. Y a nivel de tecnológico, pues verdad que esta está muy bien posicionada en el mercado y poco estamos compitiendo. Lo que sí competimos es mucho con partners, ¿vale? Y esta es un poco la parte, claro. A mí es la parte que me da más pena, porque al final esto es una tecnología, yo creo que por el modelo que estamos y por el auge de los modelos de consultoría IT y demás que se están llevando en el mercado, hay mucho competidor. Y bueno, tienen que números de UiPath en España, el año pasado tenían casi 200 partners, ¿vale? Y de las cuales 200 empresas tecnológicas que ofrecen servicios de RPA, pues había. Ahora dirás, ¿cuántos han hecho proyectos? Es decir, ¿cuántos se han ido y se han apuntado ahí como partner? Bueno, pues gente que ha hecho proyectos menos, ¿vale? Porque al final es muy fácil vender algo sobre el papel o un PowerPoint, pero claro, tener experiencia y haberte pegado para que luego puedas intentar solventar esos problemas del cliente como los que te hemos comentado, pues eso es otro mundo, ¿vale? Eso es otro mundo. Y ahora en ese proceso, pues, por ejemplo, en otras tecnologías ya va distinto, pero, por ejemplo, el modelo de UiPath, lo que se han hecho es mucho acotar, ¿vale? Dejar el mercado, pues, dando más visibilidad a las empresas que ellos consideran focus, que tenían más experiencia en proyectos y que mejor resultados estaban dando. Y aquí es donde yo aprovecho para meter nuestra píldora publicitaria. Y nosotros con esos partner focus, pues recientemente, para que veas un poco el nivel de compromiso del fabricante, que no ofrece servicios, sino que se apoya directamente y enteramente en estos partners, lo que ha hecho es sacar un nivel de certificación para validar y certificar esos servicios, para que cuando nosotros vayamos a prestar nuestros servicios en un proyecto, sea como si fuera el propio UiPath. Como ellos no tienen gente, pues para validar que es que estamos al mismo nivel. O que incluso mañana a ellos les soliciten servicios y pues que puedan subcontratarnos a nosotros personal para poder ofrecer esos servicios directamente en clientes y facturarlos ellos directamente, ¿no? Entonces, en esa validación que hemos hecho, hemos estado un año haciendo auditorías de proyectos, haciendo exámenes a los distintos roles del equipo, ¿vale? Pues lo tenemos todo muy procedimentado, validando toda nuestra metodología de trabajo. Aparte de montar un centro de excelencia, pues nos ha obligado a tener una metodología que abarca desde cómo hacemos esa consultoría y hacemos un workshop, a cómo hacemos los business case, a cómo hacemos posteriormente todo el desarrollo, una metodología de desarrollo definida, mantenimiento, monitorización, formación, todo eso pues ya concentrado en un modelo que nos permita pues tener un equipo como el que tenemos, tener equipo de mantenimiento que mañana pueda atender a distintos clientes sin que haya desarrollado los procesos y ofreciendo pues un servicio de calidad al cliente. Entonces, donde nomás nos hemos pegado al principio es en esa parte, sobre todo en los primeros años, de desconocimiento del sector que nos ha hecho pues pegarnos con partners que tenían más o menos experiencia. Y esto es lo que pasa al principio, que cuando no sabes un poco, no tienes idea, es muy fácil vender y poner un precio a algo que cuando luego te vas a enfrentar lo abandonas, ¿no? Y ahora en esta segunda fase del RPA que llamo yo, ¿no? En esta segunda ola, no la del COVID, pero sí la del RPA que se está viniendo después del COVID, lo que estamos haciendo es mucho proyecto de auditoría y de rescate de proyectos RPA. Es decir, proyectos donde a lo mejor tenían implantados 20 procesos y ya eso era un desastre a nivel de mantenimiento, de gestión y nos hacían, hemos entrado, hemos implantado nuestra metodología y hemos empezado un poco a construir todo desde el principio, ¿vale? Con las buenas bases y apoyando al cliente.
Lo que comenta Javi en relación a las auditorías de proyectos que NITES ha encontrado, que las empresas han acudido a nosotros para solventar ese caos, porque es un verdadero caos cuando tienes ya implementado RPA y tienes 20 procesos y después no hayas cómo mantenerlos. Entonces, en este aspecto es sumamente importante no solamente gestionar la tecnología, sino la metodología que está detrás de la tecnología. Como dice Javier, o sea, el paso a paso. Nosotros tenemos todo ya se ha trabajado tanto en la metodología y no se abandona, se va corrigiendo siempre. Cuando en el equipo se descubre que, mira, aquí encontramos esta forma de hacerlo mejor, entonces eso inmediatamente se documenta para replicarlo. Y eso es lo que ha hecho que no solamente automaticemos con una metodología, sino que esa metodología nos permita a nosotros llevar a cabo el proceso, mantenerlo durante mucho tiempo y que el cliente quede satisfecho. Entonces ya este poder de esta metodología nos ha permitido inclusive meternos a mantener procesos que ni siquiera nosotros hemos desarrollado. O sea que la metodología también es importante, ¿no? Es una metodología desarrollada por vosotros. Eso es. Y validada por el fabricante en este caso. Y validada por el fabricante, perfecto. Los proyectos RPA entiendo que, a ver, no voy a decir que tenéis un cliente cautivo, pero son clientes que tenéis que acompañar prácticamente durante mucho tiempo. Bueno, no creo que pongáis el RPA a funcionar y os vayáis, porque habrá procesos nuevos, habrá que aumentar y escalar los procesos que habéis hecho, ¿no? O sea, que yo creo que tienes una relación como muy simbiótica, ¿no? A partir de ahí, de que ponéis en marcha un primer proceso RPA. Esto ya digo, esto, Daniel, la concepción, y esto cuesta un poco al final quedarse con ello, esto va a ser una pata más o una línea más de trabajo de las corporaciones. Es decir, antes humanos, aplicaciones y ahora RPA. Entonces, el que implanta RPA es para quedarse. Nosotros, si un cliente dice, tengo este proceso y no quiero hacer más RPA, le decimos, oye, mira, pues no somos tu proveedor porque lo que te vamos a implantar no vas a sacarle valor. Realmente el valor que tienen es esa flexibilidad que les da a futuro abordar nuevos procesos. Al principio, el caso de uso le viene muy bien porque van a ahorrar costes, van a reducir y van a mejorar procesos, pero la ventaja competitiva es tener esa capacidad de poder adaptarse a cualquier proceso nuevo que surja porque les ha impuesto Hacienda, porque ha cambiado no sé qué o porque mañana se han fusionado con otra empresa y tienen que hacer algo, ¿vale? Entonces, esa es la capacidad. Lo que ahí hacemos es siempre, aunque trabajamos de manera simbiótica con el cliente, nos gusta que el cliente quiera tirar de nosotros no porque le tenemos cautivo, sino porque le aportamos valor, ¿vale? Entonces, toda la metodología de trabajo que implementamos, nosotros siempre se la cedemos al cliente para que el cliente pues, sea suficientemente autónomo. De hecho, hay clientes que bajo nuestro propio paraguas metodológico y nuestra supervisión pues empiezan a desarrollar ellos pequeños procesos, ¿vale? Con su área. Todo lo de siempre, como no tienen gente especialista, pues hacen pequeñitas cosas pequeñas que a lo mejor no les interesa subcontratar y lo grande pues nos lo dejan a nosotros. Hay clientes que ellos mantienen, hay clientes ya cada uno en su nivel. Pero lo que buscamos siempre es que ese centro de excelencia, ese conocimiento, llegue al cliente y se implante. Porque al final, si yo creo que trabajas bien y el cliente está a gusto contigo, no va a venir nadie más a quitar. Nosotros no tenemos esa necesidad de tenerlos cautivos ni de la tecnología ni de la metodología, sino todo lo contrario, de que ellos se vean capaces de poder abordarlo y que solo cuenten con nosotros para las cosas que realmente les aporten valor. Bueno, vamos a ir terminando. Me gustaría que me dijerais el tema del precio a un RPA. ¿Cómo se cobra? ¿Va por número de usuarios? ¿Va por número de procesos? Entiendo. ¿O va por número de servidores? ¿Dónde va implantado? ¿Cómo se suele cobrar un RPA? Lo que es la licencia del software. El tema de licencia de software... Bueno, Wico, contesta esta tú. No. Solo iba a decir que hay muchas opciones y ahí pues, que no va a ser tan fácil como responder esto, Dani, en un minuto, ¿eh? Te lo advierto ya. Pero bueno, sí, yo lo resumo en tres. A nivel de software, al final, el software hay que adquirirlo, ¿vale? El software, tanto de WIPAD como el resto de fabricantes, suele ser de coste recurrente anual, ¿vale? Es decir, tú todos los años sí que vas pagando pues por renovar las licencias de manera anual mientras estés usando el servicio, ¿vale? El coste es el mismo. Luego hay unos costes de los servicios que son nuestros por implantar, desarrollar la solución, consultorías y demás, pero la parte de software es recurrente anual.
Lo que nosotros sí que hemos hecho es ofrecerlo en distintos modelos. Es decir, hay clientes que son muy grandes que se les monta todo en premise, es decir, se va ahí a sus oficinas y se monta en su red. Hay clientes que optan más por la opción cloud, que es a donde más se están llevando los modelos RPA, donde lo que hacemos nosotros es adquirimos las licencias en su nombre, lo montamos en nuestra infraestructura cloud, que tenemos un cloud dedicado a clientes RPA, donde montamos pues como extensiones de su red independientes y dedicadas a cada cliente, como una mini oficina donde van a estar sus robots dando trabajo y nosotros les facturamos de manera mensual. Hay distintos modelos, ¿vale? Intentamos nosotros pues adaptarnos a cada cliente un poco aprovechando pues las cosas que UiPath a lo mejor todavía, ¿no? Por ejemplo, la parte esta de cloud nosotros empezamos a hacerla hace un par de años y UiPath pues se dio cuenta y ellos empezaron a ofrecer otro modelo cloud que también ellos ofrecen en Azure para sus clientes. Entonces, trabajamos en esas tres modalidades, pero bueno, pues siempre con un modelo de recurrente anual, y nosotros pues podemos mensualizar o podemos ir de vender las licencias a clientes o ofrecer un servicio integral de, oye, mira, no te encargues de nada, yo te pongo el robot, sus ordenadores, el Office que use o lo que necesite, actualizo los parches de Windows y hago los procesos. Y tú, mira, te olvidas, sabes que tienes un robot ejecutando y ya está. O sea, que no tiene que ver tanto con el número de procesos que hace la empresa, o supongo que sí, ¿no? En alguna forma. No, realmente, Dani, tú lo que adquieres es una serie de licencias. Digamos, bueno, no me voy a meter tanto en la licencia de estudio, ¿no? Que es donde se desarrollan los procesos, o la licencia de orquestador, que es desde donde se monitoriza todo el parque de robots. Pero si nos atendemos únicamente a la licencia del robot, ¿vale? Que es, para que lo entiendas, tú al adquirir una licencia del robot tienes un robot disponible 24/7, ¿vale? Todo el año, todas las horas del año. Y no está asociado a un precio por proceso, sino, es decir, tú tienes ahí 24/7 horas, 24 horas por 7 días a la semana, y puedes meter tantos procesos como entren en esa ventana horaria. Puedes meter 24 procesos de una hora, puedes meter lo que... O sea, puede haber un proceso de 8 horas y luego te quedan otras 16, ¿no? No es por proceso, sino que tú pagas una licencia anual, recurrente, del robot, ¿vale? Eso es, lo que tú sí pagas es por robot, que es lo que ha quedado duda. Es decir, si tú mañana tienes que contratar un segundo robot, pues pagas una segunda licencia, ¿vale? Vas añadiendo licencias según robots. Y robot necesitas según necesites para realizar el trabajo. Es decir, si tú quieres hacer varias tareas a la vez o varios procesos en paralelo, pues requieres varios robots. Si tú eres capaz y hábil, porque un robot es como una persona. O sea, yo es como un becario tonto, pero muy rápido que tienes trabajando. Si tú eres hábil y gestionas para que tengas al robot trabajando las 24 horas del día, pues a lo mejor por uno te vale. Si aún así se llena, pues no. O hay clientes que tienen casos muy específicos que a lo mejor pues nos pasa en muchos de Hacienda. A lo mejor tienen picos de trabajo en una franja del mes, a final de mes, para realizar los pagos de las prestaciones y en ese pico pues necesitan 25 robots y el resto del tiempo pues están trabajando 5. Y tienen eso solo porque, bueno, a ellos les compensa aunque el resto del tiempo estén inoperativos. Pero ellos lo que vas adquiriendo son robots que van a ir trabajando en paralelo. Y los procesos son un poco independientes, va a depender de la volumetría de trabajo. Yo siempre digo, un robot suele trabajar por unas 7 personas, aproximadamente. Sí, es verdad, Dani, que luego obviamente el desarrollo de los procesos tiene un precio, claro, ya sea el nuestro desde Amatec, ¿no? Como proveedor o el de cualquier otro. Bueno, es decir, eso es. Quiero decir, pues entonces, ¿qué compensa más? Ir a procesos que ocupen mucho tiempo, ¿vale? 4, 6, 8 horas al día, si puede ser, eso es lo fantástico, en el que en un desarrollo estás ahorrando un montón de horas, ¿no? Y tienes, pues, con 3 procesos puedes, o con un solo proceso incluso puedes amortizar todo el coste del licenciamiento, del desarrollo y demás, ¿vale? Ese es lo ideal, ir a procesos que ocupen mucho tiempo, con un gran volumen de casos o de ítems, ¿no? Y con una generación de un ahorro importante. Bueno, y la última pregunta que os quería hacer en este 2021, bueno, estamos casi en mayo del 2021, estamos a 26 de abril del 2021. De aquí a final de año habéis dicho que habéis trabajado, bueno, estáis trabajando con muchas mutuas. ¿Qué sectores creéis vosotros que a lo mejor no habéis trabajado tanto hasta ahora? Van a entrar en este año por lo que estáis viendo o están entrando en este año, no sé, por ejemplo el retail, por poneros un caso, ¿no? Que tiene a lo mejor más volumen de trabajo. ¿Veis algún sector que penséis que en este 2021 vais a trabajar mucho en él?
o más en Bueno, él lo que habéis hecho habitualmente? Hay uno muy claro, que siempre va un poco retrasado del resto, que es administración pública, que son los grandes que van a empezar a impulsar este año. Es decir, siempre empiezan los de siempre, banca y seguros y telco, que son los que siempre empiezan innovando porque son muy grandes, y luego ya vienen los retail, las cadenas hoteleras, las grandes empresas de servicios, y ahora por último ya cuando ves que una tecnología ya se está consolidando en un sector es cuando realmente entra la administración pública a trabajar. Y este año, ya se empezaron a preparar el año pasado, muchos se prepararon con el COVID, ya este año se están lanzando en el nuevo plan tecnológico del Estado que está lanzando muchos pliegos relacionados con el tema de RPA que nosotros nos estamos presentando. Entonces, esta parte va a ser ya este año y el que viene la administración pública, los líderes en la parte de nuevos proyectos de RPA. Y porque además tienen mucho dinero y mucho proceso manual, que Carolina trabaja en alguno de ellos y sabe pues los típicos procesos muy procedimentados, manuales, y aquí a todos los niveles, desde comunidad, ayuntamiento y gobierno central. O sea, desde los 3 niveles ya están lanzando proyectos. Ahí lo que me preocupa un poco, Javi, es el nivel de digitalización que nos podamos encontrar en estas administraciones. Bueno, esa es la gracia de RPA, ¿no? Que no da igual, ¿no? Pero nos da igual entre comillas. Si todo se hace en papel y boli o lapicero incluso, ahí ya se complica mucho la cosa. Pero la ventaja que tenemos, la enorme ventaja que tenemos ante este nuevo panorama es que ya tenemos experiencia, hemos ido ganando experiencia a través de los años con la administración pública. Entonces ya sabemos cuál es el ritmo de trabajo, cuáles podrían ser las deficiencias. De hecho, hemos automatizado procesos que una vez que lo plantearon no se veía. Decía, pero ¿cómo se puede automatizar esto? Y se dio la vuelta, se trabajó y se logró automatizar. Y luego, Daniel, la administración pública tiene un gap derivado de los últimos años muy importante, y es que hace unos cuantos años se quiso automatizar todas las gestiones como ciudadanos, lo hemos vivido, es decir, ahora casi todas las gestiones las podemos hacer de manera online, pero realmente esas gestiones no están automatizadas. A lo mejor mañana tú quieres pedir un contenedor en el ayuntamiento y lo haces por un formulario web, pero ahí no hay nadie detrás. Ahí hay un correo que llega a un funcionario y ese día a las 8 de la mañana se pondrá a tramitar tu petición cuando llegue. Pues hay un gap muy importante entre toda la parte digital que ya viene hecha de inputs y toda la parte de gestión, que es donde vamos a entrar nosotros ya con nuestros RPA a mejorar todos esos procedimientos, pues para que mañana tú puedas pedir cualquier tipo de certificado, hacer una gestión de ayuntamiento y que se haga de manera automática, ¿vale? Sin tener que depender de ese tipo de integraciones. Eso para mí yo creo que va a ser lo más importante de aquí a los próximos 3 años. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más sobre el tema del RPA y nada, hablaremos dentro de unos meses a ver si realmente, en qué administraciones habéis hecho estas automatizaciones. Muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Feliz tarde.